Muy bien, queridos estudiantes, tengan todos muy buenos días. Hoy lunes 19 de abril vamos a trabajar en el área de personal social, el imperio incaico. El origen de los incas. Vamos a iniciar esta clase conociendo un poco cómo fue el origen de los incas. Dice que los pueblos andinos prehispánicos no conocían la escritura. Ya en estos tiempos todavía no se conocía la escritura. Ellos recordaban su pasado mediante relatos orales, dramatizaciones, danzas o dibujos. Mira, no es como ahora que nosotros, si queremos, de repente, es nuestro cumpleaños. Nosotros, ¿qué hacemos? Tomamos fotografía y eso nos queda de recuerdo para nosotros poder recordar el día de nuestro cumpleaños. O de repente, el día de la independencia del Perú, eso está escrito, ¿verdad? Está escrito cuándo fue. Entonces, en estos tiempos incaicos, no existían las fotografías, no existía la escritura. ¿Y qué utilizaban ellos para poder recordar, ya, su pasado? Ellos creaban relatos, ya, ellos creaban una especie de, de historias que ellos lo iban pasando de generación en generación, ¿ya? Y de esa manera ellos recordaban el origen de su pasado. También a raíz de danzas, dibujos o dramatizaciones. ¿Qué son dramatizaciones? Son actuaciones, ¿no? Representaciones teatrales que ellos hacían para poder recordar sus orígenes. Hay dos relatos incaicos que son los más importantes y que tratan de explicar el origen de los incas y el inicio de su crecimiento. Estos dos relatos, que son los más importantes, son la leyenda de los hermanos Ayar y la leyenda de Manco Cápac y Mamaó. Préstenme mucha atención que voy a contarles brevemente la leyenda de los hermanos Ayar. Cuenta que del cerro Pacaritambo salieron 4 hermanos varones y 4 mujeres. 4 hermanos varones y 4 mujeres salieron del cerro Pacaritambo. ¿Quiénes eran ellos? Eran Ayarmanco con su esposa Mamaogyo, Ayarcachi con su esposa Mamacora, Ayaruchu con su esposa Mamarraua y Ayarauca con su esposa Mamahuac, quienes partieron en busca de tierras fértiles para vivir. O sea, ellos salieron del cerro Pacaritambo en busca de tierras donde podrían ellos sembrar y obtener sus alimentos. En el camino, Ayarcachi hacía alarde de su extraordinaria fuerza física, por lo que sus hermanos le hicieron regresar al cerro Tamputoco para recoger algunos objetos olvidados. Cuando Ayarcachi ingresó a una cueva, un emisario de Ayarmanco provocó, a ver, por favor. Sandra. Chicos, tengan cuidado, mire, estamos trabajando y por este descuido que de repente hayan tenido de casualidad, hemos interrumpido lo que se estaba explicando. Hay que tener más cuidado, por favor. Estábamos hablando de la leyenda de los hermanos Aya. Dice que salieron
se salieron del cerro Pacaritambo. 4 hermanos con sus 4 esposas. Ayarmanco con su esposa Mama Ogyo, Ayarcachi con Mama Cora, Ayaruchu con Mama Rawa y Ayarauca con Mama Huaco, quienes buscaban un lugar donde poder sembrar y producir sus alimentos. En el camino, Ayarcachi decía que era el más fuerte. Entonces, sus hermanos le dijeron que regresara al cerro Tamputoco para recoger algunas cosas que se habían olvidado. Es allí cuando Ayarcachi ingresa a una cueva y un emisario de Ayarmanco provocó un derrumbe que lo dejó atrapado con la cueva sin ninguna salida. Los demás hermanos continuaron su camino hasta que llegaron al cerro Guanacahue. Aquí encontraron un ídolo de piedra y cuando Ayaruchu se sentó encima, quedó convertido en piedra también. Ya mira, Ayarcachi ya se había quedado encerrado en la cueva. Ahora Ayaruchu vio una estatua de piedra y se quiso sentar encima y también se quedó convertido en piedra. Los que quedaron descendieron, o sea, bajaron al valle del río Guatanay. Pero Ayarauca, mira, Ayarauca, a quien le salieron alas, se adelantó y al llegar quedó convertido también en piedra. Mira, al otro hermano Ayarauca le salieron alas y quiso adelantarse y cuando llegó al lugar quedó convertido en piedra también. Finalmente, ¿quién quedó? Ayarmanco. Ya no hagas nada, Kenny. Al final, Ayarmanco quedó acompañado de las 4 mujeres y fue él quien fundó en este lugar la ciudad del Cusco. Entonces, esta leyenda nos habla acerca del origen del imperio incaico. Nos dice que existieron 4 hermanos que salieron del cerro Pacaritambo en busca de un lugar donde producir sus alimentos. Estos 4 hermanos, en el transcurso del viaje, les pasaron un montón de cosas. Ayarcachi, por creerse muy fuerte, quedó atrapado en una cueva sin salida. El otro era Ayarauca, ¿no? O Ayaruchu, perdón, ¿no? Vio una estatua de piedra y se quiso sentar encima y se quedó convertido en piedra también. Luego quedaba Ayarauca y Ayarmanco. Ayarauca le salieron alas. Empezó a volar y cuando llegó también fue convertido en piedra. Y por último, tenemos a Ayarmanco, que es el que quedó al final con las 4 mujeres y fue quien fundó en este lugar el imperio del Cusco o la ciudad del Cusco. Es así como nos narra la leyenda de los hermanos Aya. Ahora vamos a ver de qué se trata la leyenda de Manco Cápac y Mamaó. ¿Qué nos dice esta leyenda? Vamos a continuación a leerla. Dice, este relato es posterior al de los hermanos Aya. Dice que el dios Sol, porque ustedes saben que los incas, ellos creían mucho en el sol, era su dios, le llamaban Inti, ¿no? El dios Sol, compadeciendo el mal estado en que vivía el pueblo, decidió mandar a sus hijos. ¿Quiénes eran sus hijos? Manco Cápac y Mamaón. Ellos salieron desde el lago Titicaca, dice, salieron y les entregó una vara de oro. Y le dijo lo siguiente, donde esta vara se hunda, ustedes fundarán
una ciudad. Después de un largo camino, llegaron al cerro Guanacaure, donde la vara se hundió. Allí fundaron la ciudad del Cusco. Miren qué bonita historia, ¿no? Dice que el dios Sol, el Inti, como vio que su pueblo estaba en un mal estado, decidió enviar a sus hijos, Manco Cápac y Mama Ocllo, y a ellos le entregó una vara de oro y les dijo que donde esta vara se hundiera, ahí ellos fundarían la ciudad, fundarían una ciudad, ¿no? Ellos continuaron su camino y llegaron hasta el Cerro Guanacaure. Y allí en el Cerro Guanacaure, la vara se hundió. Es por eso que allí fundaron la ciudad del Cusco. Qué bonitos relatos, ¿no? Cómo ellos recordaban su origen a través de estos relatos, que son bien similares porque en los hermanos Ayar y en Manco Cápac y Mama Ocllo, los personajes que al final fundaron la ciudad del Cusco son los mismos. ¿Se han dado cuenta? Sí. Sí, ¿no? En los hermanos Ayar, el único hermano que quedó vivo fue Ayar Manco, con su esposa Mama Ocllo y las otras 3 esposas de los que murieron. Y en la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, vemos que también los hijos del sol fueron Manco Cápac y Mama Ocllo. Entonces, una vez que nosotros hemos conocido estos relatos, ya podemos entender un poco mejor cuál fue el origen del Imperio Incaico. Ahora vamos a conocer quiénes fueron los gobernantes, ¿ya? ¿Quiénes fueron los gobernantes del Imperio Incaico? Dice lo siguiente, ya, vamos a ver, dice lo siguiente. El Imperio Incaico duró aproximadamente entre 4 a 5 siglos. ¿Cuánto es esto? Entre 400 a 500 años, ¿ya? Dice que el Imperio Incaico duró aproximadamente entre 400 a 500 años. Durante este tiempo fue gobernado por 13 incas. Ojo, fue gobernado por 13 incas que pertenecieron a 2 grupos de familias diferentes. ¿Ya? Pertenecieron a 2 grupos de familias diferentes. La primera fue Urín Cusco y la segunda Anan Cusco. ¿Por qué se denominan así? Porque los primeros, llamados Urín Cusco, habitaron la parte baja de la ciudad. Y los segundos, llamados Anan Cusco, habitaron la parte alta. Los incas gobernaron el imperio hasta que llegaron los españoles, pues, ¿no? Atahualpa fue un usurpador de la corona imperial. Quiere decir que a Atahualpa no le correspondía asumir el gobierno, pero él fue un usurpador. ¿Qué cosa es usurpador? Que ocupa el lugar de otra persona. Entonces, lo que quiero que quede claro es que el Imperio Incaico duró de 400 a 500 años y fue gobernado por 2 grupos de familias diferentes. Los Urín Cusco, que vivían en la parte baja de la ciudad, y los Anan Cusco, que vivían en la parte alta. Y también tenemos que saber que Atahualpa fue un usurpador, porque no le correspondía a él asumir la corona del gobierno incaico. Vamos a conocer a los 13 incas. Vamos a conocer a los 13 incas, ¿ya? Primero, vamos a ver los Urín Cusco, los que vivían en la parte baja de la ciudad. Empezó el primer inca. ¿Quién fue? Manco Cápac, que es quien fundó el Imperio Incaico, ¿no? Fundó la ciudad del Cusco. De Manco Cápac siguió Sinchirroca, Yoque Yupanqui, Maita Cápac, Cápac Yupanqui. Fueron los 5 incas que pertenecían al Urín Cusco. ¿Ya? Ojo, en ese orden siempre ustedes tienen que mencionarlo. 1 Manco Cápac, 2 Sinchirroca, 3 Yoque Yupanqui, 4 Maita Cápac y 5 Cápac Yupanqui.
Luego vienen los incas que pertenecieron al Anan Cusco, los que vivían en la parte alta. El número 6 fue Inca Roca, el 7 fue Yaguarhuaca, el 8 Huiracocha, el 9 Pachacútec, el 10 Tupac Yupanqui, el 11 Huayna Cápac, el 12 Huáscar y el 13 Atahualpa, que llegó al poder ya sin ser él quien debería asumir, pero fue el último inca. Entonces, chicos, aquí que quede claro, por favor, que los incas, los gobernantes, están divididos en dos grupos. Urín Cusco son los 5 primeros incas y Anan Cusco los 8 incas que estuvieron después. ¿Ya? No se olviden que ese es el orden correcto de poder mencionarlos cuando se les pregunte. Ahora vamos a ver los principales incas y qué lograron ellos cuando fueron gobernantes. El primer inca, ¿quién fue? Manco Cápac. Fue el primer inca y su nombre significa jefe poderoso. Manco Cápac fue el primer inca y su nombre significa jefe poderoso. Fue el fundador del imperio incaico. Así que si ustedes le preguntan, ¿quién fue el primer inca? Manco Cápac. ¿Quién fue el fundador del imperio incaico? Manco Cápac. ¿Qué significa Manco Cápac? Jefe poderoso. ¿Ya? Siguiente inca, Sinchirroca. Sinchirroca fue el inca que le puso nombre al Cusco. ¿Ya? Sinchirroca, ¿por qué lo recordamos? Porque fue quien le puso nombre al Cusco. Así que pregunta, ¿quién le puso nombre al Cusco? Sinchirroca. ¿Ya? Siguiente, Inca Roca. Es el siguiente. Ojo, no estamos haciéndolo en orden, solamente estamos mencionando a los más importantes, ya no está en orden. Sinchirroca logró que los chancas huyeran y no intentaran conquistar nuevamente el Tahuantinsuyo. Y él hizo construir el Yachayhuasi. Ya eso lo vamos a ver después cuando estudiemos el Tahuantinsuyo. Solamente quiero que recuerden lo más importante de estos incas. Manco Cápac, primer inca, el fundador del imperio incaico. Sinchirroca le puso nombre al Cusco. Inca Roca logró que los chancas huyeran. Pachacútec derrotó a los chancas e inició la expansión del imperio. ¿Qué quiere decir? Que Pachacútec empezó a hacer crecer el imperio incaico por diferentes sitios, ¿ya? Y él fue quien organizó el territorio en 4 suyos. Eso lo vamos a ver cuando estudiemos el Tahuantinsuyo. Hizo oficial el idioma quechua y el sistema chasqui. ¿Qué es el idioma quechua? Es la lengua que se hablaba en ese entonces. Y el sistema chasqui era ese sistema donde llevaban mensaje, ¿no? A través de personas que corrían, ¿no? Por todos los caminos, llevaban corriendo los mensajes de un lugar a otro. Esos son los chasquis. Luego, Huayna Cápac. Huayna Cápac continuó la expansión que comenzó Pachacútec y extendió el imperio hasta el río Ancasmayo. Entonces, Huayna Cápac siguió creciendo, su función fue seguir haciendo crecer el imperio incaico. Luego tenemos a Huáscar y Atahualpa. Ellos eran hermanos. ¿Ah? Mira, Huáscar y Atahualpa eran hermanos. Eran hijos de Huayna Cápac. Pero ellos, como eran hermanos, uno de ellos tenía que asumir el poder. Y el indicado para asumir el poder fue Huáscar. Pero Atahualpa no quiso eso. ¿Y qué hizo? Se enfrentó con su hermano, ¿ya? Tras cuando murió Huayna Cápac, Atahualpa se rebeló y no quiso, él no quiso aceptar que Huáscar era el que tenía que asumir el poder. Entonces, como ya su papá había muerto, Atahualpa se enfrentó con su hermano.
Y por último, sabemos que fue Atahualpa fue quien mató a Huáscar para quedarse con el poder. Luego tenemos a Pachacútec. Pachacútec es el inca reconocido porque organizó el Tahuantinsuyo. Ya. Dice, Cusi Yupanqui fue hijo del inca Huiracocha. Asumió el poder con el nombre de Pachacútec. O sea, el nombre verdadero de Pachacútec fue Cusi Yupanqui. Ese era su nombre verdadero. Pero él asumió el poder colocándose este nombre de Pachacútec. Derrotó a los chancas y empezó así la expansión del Tahuantinsuyo. Creó un sistema de caminos, puentes y tambos. Organizó el servicio de chasqui. Extendió el uso del quechua, o también llamado runasimi, y mandó construir andenes y agyaguas. Ustedes saben que en Ica hay un lugar o un distrito llamado Pachacútec, ¿verdad? ¿Saben eso? Profesor, ahí vivo yo. Ya ves, ahí está Lenny. Entonces, y tú sabes que por donde tú estás hay un canal de regadío. Hay un canal por donde pasa agua para que llegue a las chacras. ¿Cómo se llama ese canal? La Chiranca del Inca. Claro que sí, Fabricio. Muy bien, te felicito por tu atención. La Chirana del Inca, que pasa por muchos lugares, ¿no? Está por Parcona, por ahí. Entonces, esta Chirana tiene una historia. Pasa por Pachacute, profe. Claro, esta Chirana tiene una historia que no se las voy a contar yo y al final se las voy a dejar de tarea para que ustedes la puedan investigar, ¿ya? Entonces, esta clase de hoy, el fondo de esta clase es que ustedes comprendan cómo se fundó el Imperio Incaico. Para eso les hemos relatado dos historias, la de los hermanos Ayar y la de Manco Cápac y Mama Ocllo. Al final ellos fueron quienes fundaron el Imperio Incaico, Manco Cápac y Mama Ocllo. Luego, hemos visto que durante el tiempo que duró el Imperio Incaico, que fue entre 4 a 5 siglos, en años sería pues 400 a 500 años, hubieron 13 gobernantes, 13 incas. El primero fue Manco Cápac y el último fue Atahualpa. Cada uno de ellos estuvo ubicado en un grupo distinto, el Urín Cusco y el Anán Cusco, ¿no? Entonces, 5 incas pertenecieron al Urín Cusco y 8 incas pertenecieron al Anán Cusco. Hemos mencionado algunas cosas importantes que hicieron los incas, como por ejemplo Manco Cápac, que fue quien fundó el imperio, ¿ya? Hemos leído un poco también acerca de Sinchirroca, que le puso nombre al Cusco, Inca Roca, que logró que los chancas huyeran, Pachacútec, del que estamos hablando, fue un inca muy reconocido porque él derrotó a los chancas, hizo que el imperio de los incas creciera y hasta vino por aquí, por nuestra zona, por Ica, y es lo que ustedes van a investigar después, ¿ya? Huayna Cápac continuó la expansión comenzada por Pachacútec y Huáscar y Atahualpa se pelearon por el poder cuando murió su papá. Y recuerden, aquí no dice, pero se los cuento yo. Atahualpa fue malo porque lo mató a su hermano Huáscar para quedarse con el poder. Y después Atahualpa sufrió esto, porque después vinieron los españoles y lo mataron a Atahualpa. ¿Ya? Entonces, creo que luego de haber ya explicado la formación del Imperio Incaico y la importancia de conocer los 13 incas que gobernaron, estamos en condiciones de poder responder nuestro desafío. Pregunta 1. Menciona las dos leyendas que existen sobre el origen de los incas. ¿Cuáles son estas dos leyendas?
Ayar. La primera era la leyenda de los hermanos Ayar. ¿Y cuál es la segunda? La leyenda de Capa y Mama Ocho. Correcto, muy bien. Segunda pregunta. ¿De dónde salió Manco Cápac y Mama Ocllo? ¿De dónde salieron ellos? En la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. ¿Qué dice? ¿De dónde salieron? Del lago Titicaca. Correcto, del lago Titicaca. ¿Quién los envió? ¿Quién envió Dios. Manco Cápac y Mama Ocllo? El dios El dios del ¿qué? sol. El dios Sol. Muy bien. ¿Para qué los envió? ¿Para qué los envió? Para fundar el imperio incaico. Correcto, para fundar el imperio incaico. ¿Y dónde fundaron el imperio incaico? En el cerro. En el En el cerro cerro Guanacaure, que era el Cusco, ¿no? En el cerro Guanacaure, en el Cusco. Muy bien. Pregunta 3. ¿De dónde salieron los hermanos Ayar? Del cerro. Una cueva. No, en una cueva cayó uno, pero acá digo, ¿de dónde salieron los hermanos Ayar? Salieron de un cerro. ¿Cómo se llamaba ese cerro? Cusco. Caritambo. Correcto, muy bien. ¿Cómo se llamaban los hermanos en esta leyenda? ¿Cómo se llamaban? Eran 4. ¿Cómo se llamaban los hermanos? Ayar. Ayar Marco, Ayar Uchu, Ayar Cachi y Ayarauca. Ya, eso lo colocan ustedes en casa. Eso lo van a hacer. ¿Cómo se llamaban los hermanos de ¿Quién es esta quién sobrevivió hasta el final? ¿Cuál de los hermanos sobrevivió hasta el final? ¿Cuál de los hermanos sobrevivió hasta el final? ¿Quién? No, ¿cuál de los hermanos sobrevivió hasta el final? ¿Cuál de los hermanos Ayar? No se llamaba así. ¿Cuál de los hermanos sobrevivió hasta el final? Que fue quien fundó el imperio del Cusco. No era, Ayarauca no era. Ayamarcos. Es que no se trata de adivinar. Ayamarcos. No se trata de adivinar. Bueno, no se trata de adivinar. Ustedes tienen que saber según lo que se ha explicado. Eso lo van a hacer ustedes, ¿ya? La número 4, el pueblo, ya no me respondan porque eso lo van a hacer en casa. Solamente voy a leer las preguntas, ¿ya? Vamos a apagarle los audios a los que tienen el audio encendido. Bueno, ya están todos apagados, ya. Tenemos en la 4, el pueblo incaico estableció como sede o capital del Tahuantinsuyo una ciudad, la que todos conocemos, ahí colocan. 5. El gran imperio de los incas fue llamado, ¿qué significa? Ya ustedes van a colocar ahí. ¿Cómo fue llamado el gran imperio de los incas? ¿Cómo fue llamado? Ya eso ustedes lo van a colocar ahí. ¿Y cómo fue llamado? ¿Y qué significa? Luego, aquí en la pregunta 8, ustedes van a colocar en orden todos los incas, en el orden que aparecen aquí. En este cuadro, en ese orden los van a colocar. Manco, Cápac, Sinchirroca, y van a descubrir qué significan sus nombres. Manco Cápac, jefe poderoso. Sinchirroca, demasiado poderoso. Y así ustedes van a completar y van a descubrir qué significan sus nombres. Aquí están lo que significan sus nombres. En la número 10 dice, ¿qué inca
perteneció a la primera dinastía? ¿Qué inca perteneció a la primera dinastía? Ya eso ustedes lo van a colocar. ¿Qué inca perteneció a la primera dinastía? Son 5 incas que pertenecieron a la primera dinastía. Esos 5 incas lo van a colocar ustedes ahí. Pregunta 11. ¿Quiénes fueron los incas causantes del fin del imperio incaico? Fueron 2 hermanos que se pelearon por el poder. ¿Quiénes fueron los incas causantes del fin del imperio incaico? Ya ustedes lo colocan. Fueron 2 incas que se pelearon por el poder cuando murió su papá. 12. Dibuja el mapa del Tahuantinsuyo en su cuaderno. Ya ustedes tienen que investigar y en su cuaderno dibujar el mapa. Y por último, tenemos, completa, el inca más importante del imperio, ¿quién fue? Ya ustedes colocan, es ese que les digo que vino hasta Ica, que el distrito de Ica tiene su nombre, lo colocan. Él organizó el imperio incaico y lo dividió en suyos, ¿no? O en 4, pueden poner también, en 4 regiones o suyos. Aquí van a completar. El inca más importante fue Pachacútec. Él organizó el imperio incaico y lo dividió en 4 regiones o suyos. Y lo llamó Tahuantinsuyo. ¿Ya? Eso tienen que completar. Y por último, los incas adoraban al dios. Ya ustedes ponen a qué dios adoraban. Y el idioma oficial del Tahuantinsuyo fue el, también lo ponen, lo que hablaban los incas. De esa manera vamos a completar todo nuestro desafío. ¿Ok, chicos? ¿Entendido? Entendido, profesor. Muy bien. Sí, entendido, profesor. Y por último, lo que les decía, ¿qué van a hacer? Van a investigar, ya escuchen, van a investigar sobre la historia de la Chirana del Inca. Y me van a poner un resumen pequeñito en su cuaderno. Ya, así que me van a buscar resumen de la Chirana, resumen de la historia de la Chirana del Inca. Y me ponen en un resumen pequeño en su cuaderno, chiquito nada más, que no sea muy grande, y su dibujo. ¿Ya? Es lo único que tienen que hacer. ¿Entendido? Igual como que... Sí, profesor. Muy bien. Vuelvo a repetir, por favor. Hacer un pequeño resumen de la historia de la Chirana del Inca y dibujar. ¿En su cuaderno, profesor? Sí, en el cuaderno, en el cuaderno. ¿Ya? Ya. Eso es todo. Conmigo fue todo por hoy. Nos vemos el día de mañana. Cuídense. Chao, profesor. Chao. Chao. Y los dejo para que terminen su tarea. Chao, cuídense. Chao, profesor. Explícame tu teacher.